El cerebro pesa tan solo 3 libras y sin embargo es el sistema más complejo que conocemos en todo el universo, solo comparado con el universo mismo. Tiene decenas de miles de millones de neuronas y cada una de estas neuronas es tan compleja como la ciudad de Nueva York. Tiene cientos de millones de conexiones y está la densidad que si tomamos 1 centímetro cúbico del cerebro, allí encontraremos más conexiones que estrellas en toda la Vía Láctea. Pero lo más sorprendente de todo es que ese entramado de red tan compleja es usted, sus sueños, sus pasiones, su éxtasis, su agonía, todo está comprendido en el cerebro. Y la prueba de ello es que si yo extirpara ese centímetro cúbico de su cerebro, usted dejaría de ser usted. Muy seguramente se van a ver afectada su capacidad de razonar, su forma de ver colores o su manera de entender la música. Sin embargo, si yo les pido a todos ustedes que hagamos un ejercicio tan sencillo como este, sacar la punta de la lengua y tocar la punta de la nariz, está comprobado estadísticamente que el 99% de ustedes va a intentar hacer esto y no esto, que fue lo que en realidad les pedí que hiciera. Este truco, esta ilusión tan sencilla, hace muchos años atrás, cuando yo era un estudiante universitario de primeros semestres en la universidad, me hizo entender que el cerebro, ese sistema tan complejo, con todo y su complejidad, era un sistema muy vulnerable, era un sistema muy fácil de hackear, era un sistema muy fácil de llevar a fallos, a errores. Ahí fue cuando comenzó mi historia. Empezó ese afán mío por querer entender el cerebro. Yo quería comprender cuál era la neurogénesis de esa vulnerabilidad del cerebro. Yo quería convertirme en una especie de hacker de cerebros, o más bonito aún, un ilusionista de cerebros. Yo quería aprender a inducir el cerebro a fallos. ¿Para qué? No tenía idea en ese momento. Yo solo le fui fiel a mi pálpito y me fui lejos, a Europa, a los Estados Unidos, a buscar respuestas a todas esas preguntas. Allá, como no era médico, no podía trabajar directamente con el cerebro. Entonces me formé como ingeniero, hice una maestría en inteligencia artificial, luego hice otra maestría en robótica, hice entonces mi doctorado en neurociencias y después hice mi postdoctorado en neuroingeniería. Y en todo ese trasegar académico conocí muchas ilusiones como esta, muchos trucos, pero hubo una en particular que me arrojó muchísima luz en mi búsqueda por respuestas, la de la mano de plástico. Esa es una ilusión táctil visual que funciona de esta manera. Es mi sensación táctil del roce del pincel en mi mano siendo virtualmente aplicada en una mano que no es mía. Después de 1 minuto de aplicar esta ilusión, el cerebro, después de 1 minuto, apropia esa mano de plástico de tal manera que la quiere defender cuando la atacan. Este ejemplo me iluminó, este ejemplo me hizo entender por qué yo quería ser un ilusionista de cerebros. Entendí que siendo un ilusionista de cerebros, yo tenía la oportunidad de dar un paso agigantado en las terapias clínicas, en la evolución de terapias clínicas para neurorehabilitación. Por ejemplo, ¿de qué me sirve convencer al cerebro de que algo que no es suyo en realidad sí lo es? Pensé entonces en los derrames o accidentes cerebrovasculares. En este caso, el paciente pierde toda la motricidad y toda la movilidad, toda la sensibilidad en una de sus piernas, por ejemplo, y para el cerebro de ese paciente, esa pierna es como una pierna de plástico, ya no es suya. Se me ocurrió que si yo hacía un efecto parecido al de la mano de plástico, podía ayudar a esos pacientes a recuperar su movilidad en esas piernas. El problema era que al no tener sensibilidad, yo no podía imprimir una sensación táctil como la del roce del pincel, porque no la iban a sentir. Me puse a indagar, a investigar, a excavar en los libros y finalmente me di cuenta que la ilusión no solo funcionaba de manera táctil visual, sino que también podía ser cardiovisual. Sí, cardio. La sensación cardíaca es otra sensación del cerebro, no táctil, pero es una sensación del cerebro. Entonces lo que hice fue construir con elementos muy caseros, muy domésticos, un aparatico
que le proyectaba el ritmo cardíaco al paciente en sus piernas, en esas piernas paralizadas. El paciente no sabe que ese es su ritmo cardíaco, pero el cerebro inconscientemente sí lo sabe. Los resultados fueron geniales. Igual que en la mano de plástico, estas personas pudieron reapropiar sus piernas en tiempos demasiado cortos. Pacientes como el que vemos ahí, con este truco tan sencillo, pudieron volverse a parar y caminar en la mitad del tiempo que lo hubieran hecho en una fisioterapia normal. Pero esta idea siguió evolucionando con un maridaje tecnológico. Ahora lo que hacemos es sentamos al paciente enfrente de una pantalla, borramos su pierna paralizada con computación gráfica y en vez le ponemos una pierna virtual para que él crea que es suya. Y cuando yo le pido que la mueva, en realidad la muevo yo a través de un computador, pero le causo la sensación al paciente de que es él quien la está moviendo, de que es su pierna y de que ha recuperado su motricidad. Con esta ilusión mucho más convincente, esperamos reducir aún más los tiempos de terapia. No contento con todo ello, ahora yo quería remover el computador y quería que fuera el paciente mismo quien moviera ese miembro virtual por medio de sus pensamientos, de su mente. También ya no solo quería usarlo en derrames, sino con personas amputadas. Meterlas, sumergirlas en un mundo virtual donde ellos pudieran tener de nuevo su mano y pudieran moverla a través de su pensamiento para hacer esa terapia que les va a ayudar a eliminar esa terrible patología del miembro fantasma. Bien, esta idea ya es una realidad y para mostrárselas a todos ustedes, quiero que reciban con un fuerte aplauso a una invitada muy especial, Doña Amparo. Doña Amparo, bienvenida. Siga. Muy bien, como ustedes pueden ver, Doña Amparo tiene en su cabeza una interfaz cerebro-computacional con la cual podemos leer su actividad mental, sus órdenes motrices y las vamos a proyectar en este brazo avatar que ella tiene. Muy bien, Doña Amparo, apodérese de este brazo como si fuera suyo y por favor flexione su brazo, Doña Amparo. Doña Amparo, ahora cierre el puño de su brazo. Doña Amparo, relaje su brazo nuevamente, como si fuera suyo. Como ustedes pueden ver, este no es un efecto táctil visual. Muchas gracias, Doña Amparo. No es tampoco un efecto, una ilusión cardiovisual, este es una ilusión mental visual. Es el contenido mental de Doña Amparo viéndose correspondido por un avatar, un brazo avatar que no es suyo, pero que muy rápido va a apropiar el cerebro para el beneficio de su terapia de miembro fantasma. Muy bien, pero en este oficio de engañar al cerebro, de crearle ilusiones al cerebro, hace muchos años atrás me embarqué en crear la ilusión más grande que le podía crear a un cerebro. Esta vez quería convencer a un cerebro de que los sonidos ya no eran sonidos, sino que en realidad eran imágenes. Así fue como nació el proyecto C-Color. En el proyecto C-Color yo creé un código matemático que convertía imágenes del mundo real en sonidos. Luego me enclaustré por espacio de un año con 20 personas invidentes en un hospital en Suiza para convencerlas terapéuticamente de que las imágenes ya no eran, de que los sonidos, ya no eran sonidos, sino en realidad eran imágenes. Era algo como decirle al cerebro que este sonido ya no era un sonido, sino que en realidad era el color azul, por ejemplo. O que este otro sonido ya no era un sonido, sino que en realidad era la imagen de una silla, por ejemplo. C-Color es ahora un prototipo funcional que está listo para ayudar a muchas personas invidentes en el mundo y se los quiero presentar a continuación.
Al final del proyecto C-Color, tuvimos personas invidentes que podían reconocer objetos, reconocer caras, podían caminar sin la ayuda de un bastón ni de un perro guía. Lo más importante, después de hacer análisis de tomografía, pudimos validar médicamente, clínicamente, que estas personas habían recuperado en un 90% la actividad cerebral en la corteza visual, que es aquella que se apaga cuando una ceguera se apodera de un cerebro. Toda esta historia, solo para contarles que en todos estos años de estudio del cerebro, desde que empecé siendo un estudiante de universidad hasta el día de hoy, he aprendido que no se necesita mucho para hacer ciencia. Creatividad y cosas tan sencillas como una mano de plástico o una lamparita que ilumine las piernas. Con eso podemos dar respuesta a grandes incógnitas. Una ilusión puede cambiar, transformar una mente, y una mente transformada puede sanar un cuerpo, como ustedes lo han visto. Juan Diego Gómez, ilusionista de cerebros. Muchas gracias.